Presentar el informe técnico diario de la epidemia de COVID-19, el informe que normalmente presentamos diariamente con las estadísticas actualizadas al día de hoy. Insistimos en que esta primera curva es importante que, sé que ya están muy familiarizados, pero es una curva que ayuda a ver las tendencias de toda la epidemia desde que inició en el mes de febrero, marzo, hasta la semana 10. Recuerden que de manera gráfica se presenta en la semana 10, aunque estamos por terminar ya la semana 12, pero tenemos esta diferencia de esperar 2 semanas para que se estabilicen los datos. Pero aún en esta semana, de la 10 contra la 9, tenemos todavía, hoy viernes, una reducción de menos 25%, una diferencia que refleja la tendencia que más o menos desde la semana 2, 3 de este año hemos venido presentando consistentemente hasta tener un nivel ya por debajo de lo que en su momento fue el nivel más bajo de incidencia entre lo que fue la primera ola o el primer brote que empezó a bajar, se quedó en esta meseta intermedia y ya en estos días, en esta semana ya llegamos a un nivel inferior de lo que llegamos en su momento en la semana 38-39. En la otra gráfica, en el otro color, que refleja este 9% de reducción, es también una gráfica prácticamente en espejo, que es el número de pacientes estimados recuperados. Y recuerden que es una estimación con base en aquellos pacientes que tienen más de 14 días de haber iniciado los síntomas. Tenemos también esta estadística que es muy importante. Actualmente es solamente el 1% del total de los casos de toda la epidemia, es decir, 35.633, los podemos considerar como casos activos estimados. Y recuerden que cuando hablamos de casos en esta gráfica, casos estimados, estamos hablando de todos aquellos casos que fueron confirmados, más un porcentaje de los casos que por alguna razón no tuvieron muestra o no tuvieron resultado de la muestra que tuvieron, pero con base en la positividad de esa semana se puede calcular un porcentaje adicional que es precisamente lo que refleja esta curva. Y también para comparación, cada vez esta brecha se está haciendo más grande porque tenemos un programa activo de vacunación. Lo que estamos reflejando aquí es el total de personas que ya cumplieron sus 2 dosis o tienen esquemas completos. Hasta ahora todas las vacunas que se han aplicado son de 2 aplicaciones, son de 2 dosis, y por lo tanto este número 811.884 representa el total de personas que ya recibieron un esquema completo. Y por último tenemos aquí las estimaciones hasta el día de hoy, tanto de los casos estimados, un poco más de 2.400.000, tenemos las personas recuperadas y al día de hoy tenemos la confirmación de 200.862 defunciones. La siguiente, por favor. Esta curva la presentamos una vez a la semana, los viernes, y lo que refleja es la positividad. Recuerden que antes la presentábamos diario, esto no se modifica todos los días y ahora lo presentamos una vez a la semana y también está ido bajando, ¿no? El porcentaje de positividad es del total de los pacientes que tuvieron un cuadro sospechoso y por lo tanto entraron al sistema de vigilancia y les tomaron una muestra. ¿Qué porcentaje de esos individuos que les tomaron una muestra, que son la gran mayoría? Recuerden que tenemos un sistema que ha tenido muestras en más del 80, del 90% de los casos sospechosos que se encuentran en los diferentes niveles de atención, y tenemos ahora una positividad en la semana del 24%, cuando en algún momento, en los momentos superamos el 50% y casi el 55%. Esta es la positividad y tenemos también en esta comparación de la semana 10 con la 9, también seguimos en un pequeño descenso de 1 punto porcentual, no es muy importante y es posible
posible que se estabilice. Y también tenemos las estadísticas de todas las personas que han incluido o que se han ingresado en este sistema de vigilancia. En total son un poco más de 6 millones, un poco más de 6 millones de personas que han notificado, que han acudido, tienen síntomas, han acudido a un servicio de atención y se han incorporado en este estudio epidemiológico para cuantificarlo como un caso sospechoso y de los cuales algunos se les tomaron muestra. Tenemos 2.219.845 que resultaron confirmados y el resto que se le tomó muestra pero que resultó negativo y que es precisamente de donde viene este porcentaje de positividad. Y también presentamos una vez a la semana, en la siguiente por favor, esta tendencia de la tasa de letalidad. Recuerden que la tasa de letalidad, a diferencia de la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad lo que está reflejando es que del porcentaje de personas confirmadas con infección por virus SARS-CoV-2, qué porcentaje de ellos falleció. Tenemos la letalidad a la semana 10 es del 7%, en algún momento llegamos a tener esa estimación de letalidad casi en el 18% y ha ido bajando, todavía sigue bajando, digamos que se ha mantenido. Ahora recuerden, y esto es muy importante porque también hemos visto esta insistencia en tratar de comparar esa estadística de letalidad entre diferentes países que tienen totalmente diferentes formas de muestreo. Y eso es muy complicado, no son comparables. En general es muy difícil el poder comparar un sistema contra otro sistema que estén realizando pruebas diferentes a diferentes personas. En general, en México, como se dijo desde un inicio, tenemos un sistema que a todos los casos graves se les toman muestras y en los casos leves se les toma una proporción. Entonces, por lo tanto, este muestreo, el muestreo de infección activa por virus SARS-CoV-2, sí tiene un cierto sesgo hacia casos más graves y, por lo tanto, es posible que esta estimación esté sobreestimada, que si hubiéramos muestreado a otras personas con casos leves o a las personas que ni siquiera acudieron a un centro de salud porque tenían casos muy leves. Y mucho más en aquellos sistemas donde también se han incluido casos asintomáticos. Entonces, por eso la variabilidad es muy importante, pero lo que sí es importante es, ante un sistema que de manera consistente se ha tomado la muestra, ver cómo se modifica esto en el tiempo. Eso sí es comparable lo que estamos viendo ahora con lo que vimos hace 2 o 3 meses. Eso sí es comparable porque no se ha modificado en una magnitud importante el sistema de muestreo. La siguiente, por favor. Y esta es la curva de las hospitalizaciones, donde tenemos, son 3 curvas, una no se ve porque la magnitud es menor, pero también refleja más o menos el mismo patrón. Si quitáramos esto y le hacemos un acercamiento a esto, también vamos a ver este patrón de una primera curva que llegó a un pico, después bajó y después tuvimos este ascenso importante que también desde hace ya varias semanas tenemos una disminución consistente. Y también, al igual que vimos con los casos estimados, también para el caso de hospitalizaciones, en los números que estamos llegando ahora a nivel nacional, estamos ya por debajo de lo que fue el punto más bajo después del primer brote. Esto, como también hemos insistido, esto es el promedio de las curvas a nivel nacional, pero cuando vemos en los estados, que también lo pueden ver en la página de coronavirus.gov.mx, pues van a ver que todos los estados tienen este descenso. Algunos estados están empezando con un descenso menos intenso, están llegando a ciertas mesetas, pero todos los estados actualmente siguen en un descenso y es importante que también para las personas que nos ven de diferentes entidades pues puedan saber que ahí están las curvas de los estados para que también identifiquen el panorama epidemiológico de su entidad. La siguiente, por favor. Y estos son los porcentajes de ocupación. Tenemos actualmente, ya no tenemos estos para el caso de camas generales y no tenemos entidades que tienen más del 50% de ocupación.
tenemos solamente 3 entidades que están entre 30 y 49% y el resto, 29 entidades, menos del 30% de ocupación hospitalaria para pacientes graves, no críticos, es decir, que no requieren ventilación mecánica. Seguimos esto con un importante número de camas disponibles, tenemos solamente un 20% de ocupación a nivel nacional y tenemos un total de 25.489, que como también ya se ha mencionado, pues tenemos en diferentes procesos de reconversión o de continuidad de la operación en la que en diferentes sectores también con cautela se está incrementando la capacidad para que estas camas se utilicen para otras cosas fuera de COVID que se necesitan utilizar, pero estar con suficiente margen para, en el caso de requerir más camas, se puedan volver a utilizar o utilizar de manera inmediata para la atención de pacientes COVID. La siguiente es la misma estadística, pero para pacientes que requieren ventilación mecánica. Tampoco tenemos ninguna entidad que esté por arriba del 50%, tenemos 5 entidades, Yucatán, Tabasco, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, que tienen entre 30 y 49% de ocupación de sus camas que están listas para atender un paciente crítico con ventilación mecánica, que están ocupadas. Y 27 tienen menos del 30%, el promedio es 24. Tenemos un total de 8.503 camas disponibles para este tipo de pacientes. Y creo que esto es todo para este sector.